Buenas tardes, compañeros y maestra. El día de hoy nos toca exponer a Claudia y a mí y vamos a exponer sobre el subtema 4.5, las nuevas metas en el campo de la educación. Y para adentrarnos al subtema que se desglosa de este tema que les acabo de mencionar, pues tengo que retomar principalmente lo que mi compañera Claudia de cierta manera pues ya mencionó. El 4.5 nos habla de las nuevas metas en el campo de la educación. Hablar de las nuevas metas en el campo de la educación pues es hablar sobre todas estas transformaciones que ha tenido la educación en este tiempo. ¿Por qué? Porque pues hemos estado sufriendo transformaciones en programas, modificaciones en artículos, nuevas reformas educativas. Todo esto pues es debido pues a las nuevas metas, pero a su vez es motivo o consecuencia pues de que nuestra sociedad cada vez más se está transformando. Por lo tanto, nuestra educación se tiene que adaptar a las necesidades de nuestra sociedad y por ello, pues persigue distintas metas. ¿Por qué? Porque la sociedad de ahora no es la misma que antes. Precisamente por eso se están haciendo constantemente, pues, estas modificaciones. Aunque también cabe mencionar que estas nuevas metas que se persiguen en el campo de la educación, pues no son solamente a consecuencia de nuestra sociedad, ¿no? Sino que también vienen pues de la parte política. Cada sexenio que tenemos un líder, digamos, pues viene con nuevos proyectos en su totalidad. Y por lo tanto, también trae un nuevo proyecto de educación. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de mejorarla. Por lo tanto, ¿qué transformaciones se han hecho, ¿no?, en nuestra educación? Primero, pues desde las reformas. ¿Y en dónde los vemos? Pues, por ejemplo, en el libro de aprendizajes clave, menciona ahí aspectos de la reforma y nos dice que la reforma busca tener como objetivo que la educación básica y superior debe ser laica, debe ser gratuita, de calidad con equidad, pero sobre todo incluyente. Y que la educación que se proporcione a nuestros alumnos debe de generar aprendizajes significativos para el alumno. Asimismo, también tenemos la modificación en el artículo 3, que no está tan apartada de la reforma, ¿no? Donde nos dice que nuestro sistema educativo deberá de desarrollar armónicamente todas nuestras facultades humanas y nos va a fomentar la armonía de la patria, los derechos humanos, la conciencia, etcétera, etcétera. Bien, esta modificación que se le hace al artículo 3 anteriormente ya la habíamos visto. ¿Pero qué? ¿Qué aspecto? Este de desarrollar las facultades humanas del ser humano en su totalidad es una definición que se menciona hace muchísimo tiempo con un autor, si no mal recuerdo es Sócrates o Platón, uno de ellos dos, que nos menciona precisamente esta parte en su definición de educación, que el ser humano debe desarrollar todas las facultades humanas con base a su naturaleza. Entonces, debido a que hoy en día nuestra sociedad pues ha estado sufriendo transformaciones, a consecuencia de todo esto, pues nuestra educación tiene que ir cambiando, se tiene que ir modificando, no puede ser la misma de hace tiempo. Sin embargo, considero que, aunque no puede ser la misma, es muy difícil a su vez pasar, por ejemplo, del aspecto tradicional a lo crítico o a lo constructivista. ¿Por qué?
Porque a pesar de que somos una sociedad que estamos en constante transformación, no dejamos de lado como ese aspecto de lo tradicional, y como sociedad mexicana lamentablemente somos muy tradicionalistas, muy tradicionalistas. Entonces yo considero que muchos de los aspectos o de los programas nuevos no llegan a cumplir los objetivos al 100% precisamente por este aspecto, porque finalmente somos tradicionalistas, conductistas, en donde si hablamos ahorita que vamos a hablar de competencias y que actualmente está entrando ya en puerta, o ya se supone que se tiene que empezar a trabajar la Escuela Nueva Mexicana, que se trata y se dice en todos los consejos técnicos, pues finalmente, a pesar de ello, pues lo tradicional en México tiene más peso. Porque a pesar de que somos sociedades, como ya mencionaba, en constante transformación, somos muy tradicionalistas, muy conductistas, muy egoístas. Y actualmente pues estamos sufriendo también una pérdida de valores, una gran crisis de ellos. También la disciplina y el respeto hacia la autoridad, en este caso hacia el maestro, pues ya se ha perdido. Entonces todo esto también de cierta manera impide que un programa como tal, que está basado en competencias o que sea integrador, que intente abarcar en su totalidad todos los aspectos del ser humano, pues no se cumpla al 100% por el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Bueno, ahora bien, que ya les di como esta introducción acerca de estas nuevas metas en el campo de la educación y del por qué a lo mejor en nuestro país, no se puede cumplir al 100%, vamos a adentrarnos al subtema que me toca exponerles, el 4.5.1, el desarrollo de las competencias centrado en el aprendizaje, ¿no? Este modelo de competencia es un modelo, yo considero que es un modelo muy bueno. Sin embargo, por lo que ya les mencionaba anteriormente, considero que no se ha logrado como tal el objetivo al 100% por nuestra sociedad mexicana, ¿no? Pero es un modelo interesante que ahorita lo vamos a analizar. Y para comenzar con este desarrollo de competencias que se centran directamente en nuestro aprendizaje, y yo creo que no solamente en el aprendizaje, sino en el día a día, ¿no? Competencias que tenemos de todo tipo de profesionales, competencias educativas, ¿no? Pero este modelo se le da un enfoque educativo con la finalidad de que el aprendizaje sea mejor, más fructífero, que sea más significativo, digamos, ¿no? Que nos permita no solo dentro del aula, sino llevarlo fuera, externarlo. Entonces es un tema muy bueno y lo vamos a ir desglosando. Pero para ello, pues vamos a empezar con el origen de ¿qué? Pues de un modelo educativo. Pues un modelo educativo es precisamente el surgimiento de va de la mano debido a los diferentes contextos o los diferentes escenarios que tenemos, como cuáles, como los sociales, como los culturales, como los políticos, como los familiares, que determinan pues finalmente la sociedad, son determinados por la sociedad. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de un ideal de hombre, ¿no? ¿A qué me refiero? Que todo, o se supone que todo modelo educativo debería ser consecuencia de todas esas carencias y necesidades que tenemos como país. Y digo se supone porque nuestro país no es así.
tenemos modelos educativos que se adquieren de otros países, ¿no? Entonces también por esto un modelo educativo como tal en nuestro país no se cumple al 100%. ¿Por qué? Porque el modelo educativo que tenemos muchas veces no es de acuerdo a las necesidades que tenemos aquí en nuestros contextos, ¿no? Y respecto a la visión que se tiene o la finalidad que se tiene pues de este modelo educativo, que es el hombre ideal, yo sí me haría como la pregunta de hombre ideal ¿para quién? ¿Para el gobierno? ¿O realmente el hombre ideal que necesitamos en nuestros países, ¿no? Que necesitamos un hombre ideal, pero no de acuerdo a las necesidades que tiene pues nuestro gobierno, ¿no? Ahora bien, el modelo, ya adentrándonos como tal a un modelo por competencias, pues este modelo comenzó a gestarse con Edgar Morin en 1999, cuando descarga su pensamiento reflexivo en una perspectiva sobre la educación en un trabajo para la UNESCO sobre cómo educar para el futuro sostenible en su obra magna Los 7 saberes necesarios para la educación. Edgar, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para mostrarles o darles a conocer un poquito de este autor. Edgar Morin fue un pensador y escritor principalmente francés. Y él destaca su labor intelectual como una singular reflexión y un comprometido protagonismo en los debates sobre los acontecimientos más destacados del siglo XX. Y su principal preocupación pues era encontrar un enfoque no reduccionista de los fenómenos complejos como el caso del humano y su entorno. Lo impulsa a transitar distintos paradigmas en búsqueda de una plataforma, un pensar y un camino, o sea, un método que él denomina como un pensamiento complejo, ¿no? Ahora bien, pues este autor, como ya mencioné, pues se basa principalmente su interés principal es como que la relación que tiene el ser humano pero con su contexto. Él nos dice, vamos a regresar un poquito a la diapositiva, él nos dice, en una de sus obras magnas, él habla sobre los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Estos 7 saberes, según Edgar Morin, son, el número 1 nos dice que es reconocer las cegueras del conocimiento. Esto quiere decir, o se basa en el error y la ilusión, así lo maneja Edgar Morin, y nos dice que debemos de conocer el proceso de adquisición del conocimiento y este debe de ser con la finalidad con una finalidad de necesidad para poder afrontar nuevos conocimientos. Este es el principal saber que menciona Edgar Morin. El número 2 nos dice los principios del conocimiento pertinentes. Edgar Morin se refiere a que muchos de los conocimientos que tenemos no sabemos cómo ligarlos con otros o no sabemos cómo como para qué nos pueden servir, ¿no? Y entonces esto yo lo relaciono con la transversalidad que hoy en día se maneja en las escuelas y que la transversalidad también es un aspecto fundamental en las competencias, ¿no? Que el conocimiento que te dan en matemáticas te ayude en español, te ayude en química y también sepas aplicarlo en física, ¿no? O sea, como que
haya esa transversalidad entre todas estas materias y que sepas que este conocimiento no solo te va a funcionar en español, sino que también te va a ayudar en estas otras. Entonces ese es el saber número 2, que los conocimientos pues los sepamos ligarlos, sepamos la transversalidad. El tercer saber nos dice que es enseñar la condición humana. Edgar Morin dice que conocer la identidad, o se refiere a que el ser humano debe de conocer la identidad individual del ser humano. Y al mismo tiempo, una vez que ya reconoció como que pues soy un ser individual, pero también es importante que este ser individual conozca como la pertinencia en su colectivo, que soy un ser individual, pero también soy un ser colectivo. El número 4 nos dice enseñar la identidad planetaria. Este punto suena muy chistoso, ¿no? Pero Edgar Morin se refiere a que debemos de poner los pies en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que seamos realistas en lo que estamos viviendo, ¿no? Y que todos los conocimientos se vayan aterrizando a la realidad que se vive en el día a día. El número 5 es enfrentar las incertidumbres. Y este punto o este saber se refiere a que se debe enseñar a nuestras mentes a esperar lo inesperado y saber afrontarlo. Se me ocurre un ejemplo, ¿no? Para que se pueda quedar claro este saber. Lo que estamos viviendo hoy en día del coronavirus es algo que nadie se lo esperaba. Entonces, al no ser algo que no nos esperamos, pues vaya, es inesperado, ¿no? Y muchas veces no sabemos cómo afrontarlo. Pero eso que es inesperado tenemos que saber afrontarlo. Entonces, pues actualmente, pues ya sabemos que estamos teniendo a nivel mundial un problema con este virus, que no estábamos preparados, pero sin embargo, pues ya se está afrontando. ¿Bajo qué? Pues bajo medidas de salud, bajo esta cuarentena que estamos llevando. Entonces es aprender a afrontar eso, que a lo mejor no estamos preparados o que no sabemos qué nos va a esperar. A eso se refiere. Y después tenemos el número 6, que nos dice que la enseñanza de la comprensión. La enseñanza de la comprensión nos habla de que hoy en día la comprensión en nuestras aulas está ausente y que la comprensión es como el fin y medio de la comunicación. El comprender es como la base para la comunicación. Entonces nos dice que la comprensión nos debe de servir para mirar la realidad del otro, construyendo la base más segura para la educación. La base más segura de la educación para la paz. O sea que enseñamos, que la enseñanza debe de ser enseñar la comprensión. ¿Para qué? Pues para entender no solamente tu realidad, sino también la del otro, y que esto nos permita que la educación pues sea más armónica. Y el último punto que menciona en los saberes de la educación Edgar Morin, el número 7, es la ética del género humano. Y aquí se refiere a que debemos formar conciencia de que el ser humano es un ser individual que parte de una sociedad. Ahora bien, ya que les hablé de este autor y de los 7 saberes necesarios que él maneja para la educación del futuro, vamos a pasar a las competencias. Las competencias, según la SEP, en el plan de estudios dice que es la capacidad de resolver
y responder ante un problema o una situación que se le presente en sus distintos ámbitos de vivir, ¿no? Una competencia pues va a ser esta capacidad, vaya, que vamos a tener para aprender a resolver distintos problemas que no solamente sean dentro del aula, sino que nos van a permitir resolver problemas en nuestro contexto, en diferentes ámbitos. La competencia nos va a permitir identificar, seleccionar, coordinar y movilizar de manera articulada e interrelacionada un conjunto de diversos saberes. ¿A qué va? Que esta competencia que se pueda desarrollar, pues nos va a permitir, yo lo entiendo que nos va a permitir de cierta manera realizar esta transversalidad entre el todo. Más adelante vamos a hablar de las características de la competencia, en donde el todo es importante. Los propósitos que tiene, que persiguen los propósitos que persiguen las competencias, ¿no? Principalmente, pues un propósito es el que sirve para la transformación del sistema educativo, que descanse en el mejoramiento del bienestar y desarrollo integral de las niñas, niños y los jóvenes en materia de salud, alimentación, nutrición, considerando las condiciones sociales para mejorar el acceso, la permanencia y el egreso oportuno de los alumnos que estudian en las escuelas públicas de educación básica en todo el país. Cuando yo me puse a investigar sobre este tema, nos mencionaba en el programa de estudios como las competencias surgen aproximadamente en el 2010, 2011. En el 2011 ya se tiene como tal el programa basado en competencias, y entonces de ahí me baso para decirles que los propósitos que persigue una competencia pues es principalmente esto, la transformación del sistema educativo. Y los propósitos que ahorita les voy a presentar tienen esta finalidad, que nuestro sistema educativo se transforme. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que el alumno pues tenga un mejor bienestar en su desarrollo integral. Ahora bien, los propósitos de las competencias. Nos dice que primero, uno de los propósitos es el desarrollar las competencias que le permitan movilizar e integrar diversos saberes y recursos cognitivos cuando se enfrentan ante una situación. Este es uno de los principales propósitos que tienen las competencias. Desarrollarlas, pero que le permitan movilizarse e integrarse con distintos saberes que le permitan la resolución de un problema en cualquier contexto, ¿no? Otro de los propósitos que persiguen las competencias pues es desarrollar la capacidad, como ya lo mencioné, de resolver un problema, problemas complejos, problemas abiertos en distintos escenarios y momentos. Y otro propósito que tenemos que persigue una competencia o las competencias es que la persona al enfrentar la situación y en el lugar mismo reconstruya el conocimiento, proponga una solución o tome decisiones en el entorno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva teniendo presente aquello que da sustento a la forma de actuar ante ella. Ahora bien, las características de las competencias. Tenemos 6 características de las competencias. Principalmente, la 1 nos dice que que las competencias deben de tener un carácter holístico e integrador. ¿Qué quiere decir? Que se rechaza totalmente el aspecto sumativo, el aspecto cuantitativo,
y lo conductual. Y es integrador porque se integran o trata de abarcar como todos los conocimientos de manera en su todo. Holístico quiere decir todo, integra el todo, ¿no? Esa es la primera característica. La segunda característica de las competencias es que se encuentran en permanente desarrollo. Esto quiere decir que la evaluación de las competencias es continua. Por eso se encuentran en permanente desarrollo, porque constantemente se está evaluando. Y a su vez esto ocasiona o fuerza al docente a que se estén elaborando nuevas estrategias que consideren el desarrollo de esa competencia, pero que aparte de que fomenten el desarrollo de ella, también se esté mejorando y se esté reforzando. La tercera característica de las competencias nos dice que se concretan en diferentes contextos de intervención y de evaluación. Esto se refiere a que se permite entender como un proceso de adaptación. O sea que las competencias que se brinden dentro del contexto educativo del aula no solamente te van a servir para la parte educativa, sino que te sirven dentro y fuera del aspecto educativo. O sea que lo vas a aplicar en tu vida diaria, en el día a día. Eso es lo que te va a permitir que no solamente sea dentro, sino que también sea fuera. La cuarta nos habla sobre que se integran mediante un proceso de permanencia y reflexión crítica, ¿no? Pues las competencias se desarrollan bajo estos dos aspectos: la reflexión y el ser críticos. El hacer que tu alumno sea un crítico y no un crítico, que reflexione y que vea más allá de lo que se puede ver, ¿no? O que entienda lo que está más allá. Otra característica es varían en su desarrollo y nivel de logro según los grados de complejidad y dominio. Las competencias asumen un valor, una significatividad y según las acciones o situaciones específicas. O sea, para cada quien la competencia o las competencias que vayan desarrollando, a lo mejor para uno de nuestros alumnos es más significativa el desarrollo de cierta competencia que para el otro, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor por situaciones en las que la han aplicado o cómo las han llevado. Y finalmente, una última característica de las competencias es que operan un cambio en la lógica de la transposición didáctica. Esto se refiere a que se desarrollan e integran en un proceso de conceptualización y significación con fines pedagógicas. Pero se transforman. ¿Por qué se transforman? La finalidad de las competencias, si los vemos desde un aspecto programa de estudios, pues tiene como una finalidad pedagógica, vaya, así lo entiendo, y que después se transforman porque lo que enseñaste ya es un saber enseñado. O sea, que lo que tú le enseñaste, esa competencia que se va a desarrollar, ya va a ser un saber. Ya no solamente va a ser como lo que enseñas y lo que ya se te olvida, ¿no? Lo que pasa, sino que va más allá de... ¿Por qué? Porque va más allá de eso, porque te va a permitir aplicarla en diferentes contextos, porque te va a permitir resolución de problemas, te va a permitir a lo mejor una apertura, un punto a favor de tu alumno. Ahora, en este plan de estudios se entiende que una competencia
es el desempeño que resulta de la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, así como sus capacidades y experiencias que realizan un individuo en un contexto específico para resolver un problema o una situación que se le presenta en los distintos aspectos. Pues es lo que ya mencionaba antes, en este plan de estudios, una competencia pues va a ser lo que te permita resolver un problema en distintos ámbitos y que no solamente es como el conocimiento, ¿no? Sino que abarca todos estos aspectos para que nuestra educación pues, sea más integral. Ahora, el concepto de competencia pues se enfatiza tanto en el proceso como los resultados del aprendizaje, y el desarrollo de competencias destaca el abordaje de situaciones y problemas específicos por los que una enseñanza por competencia representa la oportunidad para garantizar la pertinencia y utilidad de los aprendizajes escolares en términos de su trascendencia personal, académica